Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. En esta ocasión voy a compartir contigo esta charla acerca de tu anhelo de libertad. Si te encuentras con anhelo de libertad o si te encuentras atrapada en el ideal y no le das curso a esas posibles libertades concretas que podría ir desarrollando. Bueno, te voy a ir contando a través de esta presentación que la libertad personal es uno de los temas que revisamos las mujeres en nuestra crisis de madurez. ¿Y por qué y para qué será esto? Vamos a recordar que la crisis, las etapas de la crisis de madurez, a grosso modo, podríamos dividirla en dos. Una primera etapa abstracta y una segunda más concreta. En la primera etapa de nuestra crisis de madurez nos sentimos desorientadas. ¿Por qué? Porque has perdido referencias externas concretas. Han cambiado cuestiones fundamentales en tu vida, como puede ser la pareja, el trabajo, los hijos, el domicilio. Entonces en esta etapa te sientes mística, contemplativa, filósofa, mágica, cuando estamos más afines a las soluciones mágicas y al fluir con el universo. En esta etapa evalúo y reviso el sentido de mi vida hasta ahora. Y en esta etapa también es en la etapa en la que comienzan los duelos en el caso de que hayamos tenido una pérdida significativa de alguna persona querida. En la segunda etapa de la crisis, que es una etapa ya concreta, esa pérdida de referencias externas que hemos tenido en la primera etapa se convierte en una construcción de nuevas referencias y yo me vuelvo también autorreferente. Mientras que en la primera etapa estoy más echando de menos y buscando de nuevo para cubrir ese vacío, digamos que referencia externa, en una segunda etapa me encuentro autorreferente y construyo nuevas referencias, basándome en mi propio criterio. Por lo tanto, te vas a volver más crítica, rebelde, más enfocada a la acción y recuperas el control progresivamente a través de un nuevo proyecto personal. Bien, esas serían las características de las dos etapas de la crisis de la madurez, que no se pasa de golpe de una a otra, sino progresivamente y que podríamos hablar con más detalle de estas etapas, pero lo haremos en otras charlas, en otra ocasión. ¿Qué pasa con la cuestión de la libertad en estas dos etapas? Pues tenemos la etapa abstracta donde no quieres obligaciones, no quieres compromisos, necesitas tomarte licencias especiales para relajarte un poquito, para abandonar horarios y calendarios estrictos. Entonces te retiras de todo lo que puedes permitirte. Y esto está enfocado, pues como antes te he contado, a poder desarrollar esa función más contemplativa y de evaluación de tu vida. En la etapa concreta, en la segunda fase de la crisis de madurez, comienzas a necesitar un horario y un calendario que esté adaptado a esta nueva etapa donde necesitarás avanzar con libertades concretas para gestionar tus nuevas necesidades. Porque en esta segunda etapa de la crisis, que es la etapa en la que ya realmente comienzas a salir, te estás enfocando en un objetivo, en un proyecto, en una meta, y vas a necesitar concretar tus libertades. Mientras que en la etapa de abstracción y de contemplación, bueno, pues las libertades son más bien tomadas por abandono de cuestiones de organización estrictas que antes asumías y que
te das, entre comillas, te das el permiso, cada mujer pues lo hace según puede, considera y según su propio criterio interno, se da el permiso para aflojarla. Entonces, según tu situación particular, sentirás el anhelo de libertad en aquel ámbito de tu vida en el que te sientas limitada en su gestión. Es decir, tú puedes sentir falta de libertad porque notas que te falta tiempo, que te falta dinero, porque te gustaría desarrollarte más en tu profesión, porque echas de menos algo en las relaciones, te gustaría tener alguna experiencia relacional diferente o nueva, por cuestiones de movilidad, te gustaría viajar aquí o allá, o simplemente te gustaría salir de casa y no puedes, por cuestiones de salud, dependiendo de qué ámbito tú sientas la limitación, pues sentirás ahí el anhelo de libertad. Entonces yo ahora te pregunto para que te hagas esta pregunta a tu interna, ¿cuál es tu tema? ¿En qué ámbito o en qué ámbito de tu vida estás sintiendo tú ahora el anhelo de libertad? La limitación que sientes es sentir una frontera, sentir un techo, algo que te gustaría traspasar. En la etapa abstracta de la crisis no sabes para qué. Sientes como algo genérico esa sensación es como eso, un sentir de algo que te está limitando, pero no sabes realmente qué es exactamente y para qué lo quieres traspasar. Cuando pasas a la etapa concreta, entonces ahí ya sí que lo defines y puedes nombrar exactamente qué es lo que te gustaría traspasar o en qué quisieras tener más libertad. Pero en la etapa primera de la crisis, como estamos muy abstractas, nos cuesta definir y ponerle palabras a aquello que sentimos. Dentro y fuera de ese límite o frontera hay diferentes potenciales. Dentro lo consideras que ya está explorado y fuera lo consideras por explorar. Te lo estoy describiendo de una manera también un poco abstracta, porque depende de qué ámbito para cada una de nosotras, ¿no? Pero ahí donde yo siento que tengo un límite, que me gustaría ir más allá, lo que siento es que ya siento muy conocido lo que tengo controlado, lo que tengo explorado, y me gustaría ir más allá para conocer algo nuevo, ¿no? O porque aquello hacia donde estoy apuntando tengo el objetivo y digamos que no es algo abstracto, sino que ya puedo definir concretamente qué es lo que quiero, por qué quiero salir. En la etapa abstracta miro hacia adentro porque trato de ampliar perspectiva, porque en lugar de plantearme la acción y cambiar algo en mi vida, trato de cambiar la perspectiva como para sacarle más jugo a esta situación que me limita, para no perderme la perla de conciencia que tiene, para ver si hay otra solución que no sea traspasar esa frontera. Cuando estamos en la etapa abstracta de nuestra crisis, antes de tomar una decisión de traspasar una frontera, lo miramos por activa y por pasiva desde todos los ángulos. Y cuando ya pasamos a la etapa de la acción, es cuando sí o sí decido salir después de haberle sacado todo el jugo de conciencia a la situación, ya no me lo pienso más y decido dar un paso adelante y cambiar algo que me hace ganar libertad de alguna manera en alguno de los aspectos de mi vida que antes hemos definido. Podemos ver que hay una dualidad entre la libertad y el control. Tu sensación de libertad tiene que ver con tu sensación de control en cuanto a tus decisiones, a tus actos, a tu entorno. También sentimos que nos controlan sutil o abiertamente desde otro lugar externo.
Entonces, libertad y control son, digamos, dos aspectos complementarios de un mismo hecho, que es el desarrollo, el movimiento, las relaciones, ¿bien? Y de hecho solemos tener asumida una frase o un mandato, digamos, interno que mi libertad termina donde comienza la del otro, ¿no? ¿Por qué? Porque en el ejercicio de mi libertad y a la hora de controlar, el deseo de controlar mi entorno, muchas veces tomamos a las personas como objetos de control para tener mi entorno controlado. Y sobre todo eso a las mujeres nos pasa mucho con nuestros hijos. ¿Bien? En cuanto a esa sensación de control externo que tenemos, pues es probable que hayas visto, te hayas dado cuenta que has acabado un sendero, que has llegado a unas metas, que las tienes más o menos logradas, y quizás empiezas a darte cuenta de que se correspondieron en realidad con un diseño o un modelo social en el que tú estabas a favor, estabas totalmente integrada, o quizás estabas en contra y lo has hecho al revés de cómo estaba establecido. ¿Bien? Pero cuando te permites esta etapa de contemplación, revisión, evaluación de tu vida, puedes ver claramente cómo formas parte de un diseño predecible a favor o en contra. ¿Bien? Entonces, en algunos casos hemos sido la mujer ideal y en otros casos hemos sido la mujer rebelde. En unos casos nos hemos parecido a nuestra madre y en otros casos hemos sido lo contrario de nuestra madre, porque hemos querido romper moldes. Entonces nos hemos movido dentro de un continuo, digamos, de acción, reacción o de conservación y rebeldía. Pero no deja de estar ambos polos incluidos dentro de este diseño. Y ahí es donde podemos percibir ese sutil control de la sociedad. Bueno, vamos a ver. Que ha entrado alguien en la sala. Bueno, Renate, si me estás viendo, bienvenida. Estoy grabando, así que al final Diego, hablamos. perdona. Apaga tu micro y al final hablamos. Estoy grabando, ¿vale? Vale. Venga. Entonces, en la primera etapa, de tu crisis también te pregunta ¿de dónde vienen mis impulsos y deseos? ¿Y de dónde vienen los juicios de valor que me operaron para hacer, para valorar y para tomar decisiones en mi vida, ¿no? Como es una etapa de profundización, de filosofía, de contemplación, ¿no? Pues digamos que nos surgen muchas preguntas. Y bueno, pues tus deseos y tus decisiones provienen, por un lado, de tus necesidades biológicas y por otro lado, de los filtros sociales que se hacen de estas necesidades biológicas, de manera que tenemos como necesidades biológicas en un inconsciente biológico que nos opera a todos. Tenemos la supervivencia, la pertenencia, la relación, la identidad o el rol, la anticipación. Bien, todo esto son necesidades que están grabadas en nuestro ADN de la especie. Y luego esto es filtrado
a nivel social por diferentes culturas, de manera que la necesidad de supervivencia es diferente en cada cultura y eso determina cómo comerás, cómo te vestirás. La pertenencia también es diferente en cada cultura, pero tienes necesidad de pertenencia. Pero entonces cada cultura diseña con quién te vas a identificar, ¿no? A quién vas a pertenecer. Cada cultura o cada régimen político, cada religión. También va a definir qué es lo que harás, ¿no? O sea, cada cultura define tu rol como mujer y también para qué, lo que harás y la función, el para qué. Y cada cultura también según el momento temporal, porque no es lo mismo lo que ha definido tu cultura para tu madre o para tu abuela que lo que ha definido para ti. Y dentro de la necesidad que hay de anticipación como necesidad biológica, que es la necesidad de hacer nuestro entorno predecible, es una necesidad para sentirnos seguras, digamos que eso transformado a nivel social o filtrado a nivel social se expresa a través de la proyección, es decir, de proyectar, de tener proyectos. Si yo proyecto algo, eso me da sentido de orientación, me da predecibilidad de cara al futuro y eso me da seguridad. Tener un proyecto, algo que me orienta, me hace el tiempo predecible y me hace sentir segura. Y eso es muy biológico, aunque esté, digamos, alentado o condicionado por la cultura, sin embargo la necesidad que hay debajo es biológica, porque es la seguridad por anticipación. Entonces, bueno, tu cultura te da respuestas diferentes a las necesidades y tú te das cuenta de cómo las asumiste, con qué grado de conciencia, voluntariamente o con resignación. Bien. También te das cuenta en esta etapa, digamos, más contemplativa, que tus deseos son la actualización de los deseos de tus ancestras. Es decir, que no solamente tus deseos y tus impulsos provienen de la biología y provienen de tu cultura, sino que también provienen de tu árbol. Si has tenido ocasión en tu etapa de crisis de madurez de profundizar en las cuestiones de tu árbol genealógico, y trabajar con el transgeneracional o con constelaciones familiares, en fin, hay muchas herramientas por ahí para esto. Simplemente igual no hiciste nada de este camino, pero en un momento dado tuviste un momento de iluminación en el que te diste cuenta que estabas haciendo algo que era el deseo de tu abuela, porque te acuerdas de, ay, si me viera mi abuela haciendo tal cosa. Quien dice mi abuela dice mi padre, mi madre, mi tía o mi tío. Bien, pero de alguna manera eh, todo lo que hemos hecho en nuestra vida hasta, hasta el momento en el que tomamos conciencia de ello y por tanto podemos elegir de nuevo, es la actualización de los deseos de todo nuestro linaje. De ahí esta frase que sí me inspiró a mí un día y que hice esta tarjeta que ahora he aprovechado para compartir, que cada paso que das hacia tu libertad lo da contigo todo tu linaje también, porque hubo muchos anhelos de libertad que no pudieron disfrutar nuestras ancestras. Bueno, entrando un poco más en el detalle de cuándo es cuando te sientes libre, ¿no? ¿De qué se trata este sentirme libre? Pues te sientes libre cuando le das curso a deseos, a impulsos o a necesidades que se convierten en decisiones y finalmente se convierten en actos o en experiencias. Entonces partimos de un deseo, un impulso o una necesidad. A veces, si eres una persona muy impulsiva, quizá no medie ninguna valoración o la valoración ocurre de forma tan rápida, automática, que no eres consciente de ello. Pero normalmente media una valoración que da lugar a una decisión y da lugar a una acción. ¿Bien? Entonces, cuando tu deseo o tu necesidad acaba convertida en acción o experiencia, es cuando tienes esa sensación de libertad. En este segundo paso de la valoración
que dependiendo de cómo seas de impulsiva o de reflexiva, vas a tomar conciencia de ello, pero normalmente las mujeres somos bastante, digamos que tenemos esta parte bastante desarrollada, ¿no? La de la reflexión y la conciencia. Pues, ¿qué es lo que valoras? Valoras posibilidades de éxito, si es ético, lo que tú deseas, las ganancias y las pérdidas personales y las de tu familia o grupo. Digamos que tenemos muy presentes a los demás, las mujeres, en nuestras decisiones. Estamos muy vinculadas a las relaciones. Y también tenemos como un argumento de peso el reconocimiento y la aprobación de nuestra familia, de nuestra pareja, de nuestro grupo de referencia. Bien, porque las mujeres tenemos los vínculos sociales puestos en un lugar de mucha importancia. Entonces todo eso está dentro de ese segundo paso de lo que yo valoro antes de constituir un deseo en una decisión y ir a por él. Aquí pues tomamos conciencia y nos damos cuenta de que tus juicios de valor son adhesiones o son rebeldías a los mandatos y creencias de tu cultura, religión o familia, ¿bien? Que también lo comentaba antes hace 2 o 3 diapositivas. Entonces, bueno, aquí he puesto algunos ejemplos que te invito a que tú pienses en cuáles son los tuyos. Por ejemplo, sé independiente, que no te tengan que mantener, o cómo no vas a ayudar a tu hijo o tu hija, o no abandones a tus padres, hijos, pareja, o lo primero son las obligaciones domésticas, no falles a una amiga, ayuda al prójimo, etc. Estos son adhesiones que hacemos a valores y a mandatos del momento sociocultural en el que hemos crecido, ¿no? Y que van a mediar en esa valoración que hago a la hora de tomar mis decisiones. Entonces, ¿qué interfiere en tu libertad? Pues por un lado interfiere compromisos y valores como estos que acabo de decir, que asumiste y que no actualizaste, que no revisaste, los tienes ahí asumidos y no te das ni cuenta de que están ahí. O te das cuenta, pero es más cómodo permanecer adherida a ellos. También interfiere las limitaciones reales en cuestiones de salud, limitaciones de movilidad, pues porque me rompo una mano o me rompo una pierna o porque mi estado de salud me impide desarrollar ciertos tipos de actividades, limitaciones en cuestión de recursos, recursos que dispongo o que no dispongo, en cuestiones de conocimiento, de información, habilidades que he desarrollado o que no, ¿bien? En todo esto realmente hay límites, o sea, ninguna persona es ilimitada en todas estas cuestiones. Cada persona tiene, digamos, su límite, tiene su capacidad, su margen de alcance y de poder ejercer su libertad, pero todas tenemos un límite en este sentido también. Entonces, bueno, vamos tomando conciencia, ¿no? En esta etapa de crisis de madurez vamos tomando conciencia de todo esto que interfiere en nuestra libertad. La realidad en sí misma también interfiere en nuestra libertad a través de imprevistos personales, relacionales y sucesos sociales, como ahora mismo está pasando con el coronavirus, ¿no? Realmente está impidiendo, bueno, pues ir al gimnasio, ir a colegios, hacer viajes, actos formativos, está poniendo límites, realmente hay sucesos sociales que ponen límites, también hay sucesos, por ejemplo, climatológicos que ponen límites, como por ejemplo no vas a salir en verano a las 4 de la tarde a pasear, ¿bien? O sea, la realidad también te pone límites y condicionamientos. Y por último, pues también toma conciencia de que hay una parte que interfiere en tu libertad y es tu desconocimiento del proceso, es decir, del camino que une un deseo o una decisión con convertirlo en un logro real. Porque desconoces ese camino, ese proceso, la manera de hacerlo, pues consideras que es imposible y lo consideras un límite. Es decir, interfiere en tu decisión de ir a por ello. ¿Te parece que es algo imposible?
Entonces, bueno, resumiendo, el proceso de la crisis existencial es un proceso que va desde un punto inicial, que es el desencadenante de la crisis, la falta de referencias, pérdidas importantes en mi territorio, en mis relaciones, hasta la reinvención personal, que es la segunda etapa y salida de la crisis. ¿Bien? Y que está caracterizada por la autorreferencia, por un proyecto de crecimiento personal que se convierte en tu referencia. Entonces, tu proyecto personal es lo que realmente orienta y da sentido a tu libertad. Porque ¿para qué quieres libertad? ¿Hacia dónde caminas? Si no hay orientación ni una motivación hacia una meta, si no tienes una meta definida, ¿para qué quieres más libertad? En todo caso, quieres más libertad para dispersar la energía, para que haya energía dispersada, pero no la estás usando en un camino que te conduzca a ti hacia un crecimiento. También puedes estar usándola en un bucle de repetición. Entonces, lo que suele ocurrir en la primera etapa de la crisis es que si nos pasamos mucho tiempo en la etapa de contemplación, meditación, reflexión, con la filosofía y la práctica de observación, etcétera, pues cuesta salir de de esta zona de confort, que de alguna manera también nos hace disfrutar de una libertad, que es la libertad de no tener que hacer un esfuerzo, no tener que ponernos unos nuevos límites, porque para conquistar una libertad concreta me tengo que limitar en otras cuestiones. Entonces le tengo que dar orientación, estructura a mi día, un horario, etcétera, y eso en un momento dado nos hace sentir que perdemos libertad, cuando realmente visto desde el otro lugar estamos ganándola, porque nos tiene secuestrado el potencial, la dejadez y la inercia. Entonces, cuando realmente pasas a la segunda etapa de tu crisis es cuando te das cuenta de esto, cuando ya te has tirado tanto tiempo observando, contemplando, meditando, filosofando, buscando referencias externas, buscando personas que te cuenten verdades y métodos que puedas aplicar. Y llega un momento en el que dices, ¿hasta cuándo? ¿Cuántos años más me voy a pasar en este bucle? Y entonces te das cuenta que realmente es tu propio proyecto personal y tu decisión de desarrollar algo, de avanzar hacia una meta concreta, algo que te da propósito, que te da orientación, que te puede dar más o menos, digamos, entusiasmo en un principio. Hay quien realmente encuentra un entusiasmo con un tema y eso les saca la energía y el esfuerzo para organizarse su día, su horario y su calendario. Pero en otras ocasiones se trata de elegir algo que aunque en este momento no sientes un gran entusiasmo, pero te va a ir energetizando y entusiasmando sobre la marcha, porque se va a provocar una retroalimentación. Entonces, bueno, en esta segunda etapa, cuando tú tomas tu decisión interna, porque ya te aburriste de esa libertad vaga y extensa de repetir lo mismo, no hacer nada nuevo o hacer poco, pues digamos que todo lo que has crecido por dentro, porque has crecido realmente en conciencia, en una vasta conciencia, sientes la necesidad de expandirlo, de compartirlo y de hacer algo donde expresar todo eso. Entonces ahí tienes que llegar a nuevos acuerdos contigo misma en primer lugar y en segundo lugar con tu entorno, porque el desarrollo de tu nuevo camino va a afectar a tu organización del tiempo y del espacio y también a los que están en relación contigo en tu entorno. Así que bueno, como conclusión, la libertad no es un absoluto, es un continuo que gestiona cada día en relación a tu proyecto vital actualizado, y es este proyecto vital el que orienta esa libertad, el que le da uso a esa libertad. ¿Bien? Entonces, ¿cómo
¿Cómo sucede esto? Bueno, pues si tu proyecto vital tiene que ver con la salud, pues aumentando tu gestión de la misma, bien, definiendo un proceso para aumentar tu autogestión de tu salud, vas a aumentar tu libertad en relación a la salud. Si tu libertad la sientes mermada en relación al acceso a recursos, pues trazando planes de acción con estrategias que te lleven a conseguir esos recursos, vas a sentir cómo aumenta tu libertad en relación a ellos. Ahora bien, ten en cuenta que aunque puedes convertir un recurso en un objetivo, el acceso a ese recurso en un objetivo, normalmente los recursos están al servicio de otros propósitos y de otras metas. Los recursos son para algo. En sí mismos no son propósitos que te vayan a hacer que te sientas realizada cuando los consigas, sino que más bien luego puedes sentir un vacío porque no había propósito detrás de ellos. Y una vez más, lo que puedes hacer una vez que los consigues es, igual que los has conseguido, perderlos, desperdiciarlos, dispersarlos, al igual que puedes hacer con tu energía disponible cuando no está enfocada hacia un objetivo. Y si tiene que ver con las relaciones, bueno, pues negociando contigo misma y con tu entorno, cuáles son tus necesidades, cuáles son las necesidades de las personas con las que convives y cuáles son las necesidades comunes. Y llegando a acuerdos que sean consensuados por todas las partes en relación a unas necesidades que estén actualizadas a tiempo real y no que respondan a roles de hace 10 años, por ejemplo. ¿Bien? Bueno, entonces después de esta exposición yo te hago la pregunta personal de qué vas a hacer ahora. ¿En qué etapa de la crisis de madurez te encuentras? ¿Te encuentras en la etapa contemplativa o te encuentras en el momento de la acción? ¿Sientes que estás comenzando a sentir esa llamada a la acción o sientes que acabas de comenzar tu crisis y que por lo tanto te vas a abandonar a la contemplación? Si llevas tiempo intentándolo y no lo consigues, no sabes cómo empezar o cómo continuar con tu proceso personal, tu proceso de acción, de hacerte más concreta, de bajar al plano y empezar a hacer un desarrollo, bueno, pues es importante que tomes ayuda, es importante que si lo necesitas te permita pedir y tomar ayuda y que además inviertas en ello. Y aquí pues es donde yo te digo que me encantará acompañarte porque, bueno, por mi experiencia propia puedo hacer tu acompañamiento de una manera técnica y de una manera experiencial y cercana, y porque es mi vocación acompañar y alentar a otras mujeres en su proceso de reinvención. Así que nada, después de esta exposición, pues te digo que si estás viendo esta charla, bueno, pues para ti que la estás viendo, voy a tener este detalle de si tomas acción ahora, tu primera consulta, ofrecértela al 50%. Bien, como manera de incentivarte o como manera de decir, venga, yo también te apoyo en tu iniciativa si sientes que ha llegado tu momento de tomar acción y sientes que necesitas acompañamiento. Así que tu primera consulta al 50%, pero para que tomes acción en una semana, a partir de hoy, que es cuando yo estoy haciendo esta grabación de la charla. Bien, no es para que te lo pienses mucho y lo postergues. Así que bueno, sin nada más, me despido. Espero que te haya sido útil. Y bueno, pues cualquier cosita, cualquier consulta, pregunta, comentario o sugerencia para otros temas que te interesen relacionados con la crisis de madurez, pues aquí estoy disponible. Puedes hacerme la sugerencia a través del correo electrónico. Venga, chao, nos despedimos.